Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia, los primeros 5 versículos de Romanos 5. Estuve meditando en unas lecturas que hice esta semana sobre el martirio de los creyentes en Asia, en África, en el Medio Oriente, por las fuerzas desordenadas del Islam. La persecución de los creyentes en China, por el gobierno chino, que ante el avance del Evangelio pues ha entrado en pánico. Los gobiernos del mundo que están tímidamente levantando su voz en contra de la persecución de los cristianos en el mundo. El primer ministro francés denunciando la persecución de cristianos y declarando algo que me llenó de sorpresa, que el cristianismo es parte de la esencia de Francia. Y posiblemente cuando ellos ven que la alternativa que se le acerca como una ola, que es el Islam, se agarran ahora del cristianismo como dique ante esa ola. Pero también pensaba en el apóstol Pablo. Le he puesto de título a mi sermón Verdad, Amor y Compromiso. ¿Y cuál fue la reacción del apóstol Pablo ante la verdad? Hay muchas reacciones ante la verdad, ¿oyó, hermano? Yo que trabajé en hospicio, cuando tenía que comunicar la muerte de un ser querido, muchos de ellos reaccionaban en negativa ante la verdad de la muerte. También hemos sido testigos de madres, principalmente las madres, que niegan, que no pueden aceptar que sus hijos sean o criminales, o embaucadores, o todo lo negativo que a usted se le ocurra. Hay variantes de reacciones ante la verdad. ¿Oyó, hermano? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con la verdad. Su reacción fue muy interesante. Oramos. Señor, tú que eres tan bueno y nosotros tan malos, en esta hora te pedimos en el nombre de Cristo que perdone nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tú seas proclamado a mis hermanos, que fortalezcas a aquellos que te conocen, que traigas a tus elegidos a tus pies y que condenes a aquellos que le dan la espalda a tu evangelio en forma contumaz. Ayúdanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las descripciones sobre Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, en el tratado del doctor Lucas, son descripciones de un hombre fanático del judaísmo, amante profundo de su Dios, que consideraba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios cuando perseguía y asesinaba a los cristianos. Era un hombre comprometido, diligente con su labor. Y no hay cosa más excelente en cualquier área de la vida que haya hombres y mujeres comprometidos y diligentes en su labor. Por lo tanto, la organización que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en este caso
tenía para perseguir a los cristianos estaba todo en punta en blanco y dentro de los parámetros de la ley. Por eso dice la Biblia que tenía documentos, papeles, para perseguir a los cristianos en Damasco. Era un hombre organizado, era un hombre que seguía al pie de la letra su trabajo. Cuando se dirigía a Damasco, apareció alguien. Tuvo un encuentro con la verdad. Ese encuentro con la verdad lo derriba a tierra, desmenuza todo su orgullo, pone en cuestionamiento toda su teología. Y ante la verdad y ante el impacto de encontrarse con Jesús, el Hijo de Dios, el apóstol Pablo se rinde a sus pies. Tímidamente pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Utilizando el Kyrios, que corresponde a Jehová, y se lo aplica a Jesús, porque él sabía muy bien quién era. Era una pregunta dentro del terror y el temor. Era una pregunta retórica, de un conocimiento anticipado. En ese momento, Saulo de Tarso comienza su derrotero, su camino a convertirse en el apóstol Pablo. Pero como le dije al principio a ustedes, el encuentro con la verdad tiene diferentes reacciones. Y en el apóstol Pablo significó un nuevo conocimiento, nuevas revelaciones, y que el Antiguo Testamento se abriera ante sus ojos como nunca había ocurrido. Y por años fue enseñado, fue aprendiendo, recibió revelaciones directas de Jesucristo. Y hay algo importante cuando encontramos la verdad, y esa verdad viene del Espíritu de Dios. Algo que se supone que todo cristiano verdadero haya pasado, haya experimentado. Nos enamoramos de Jesús. Amamos a Jesús. No es el amor romántico que cuando vienen los cantazos de la vida se disipa y miramos a la derecha o a la izquierda. No es el amor de los panes y los peces que mientras más me das, más te quiero. Ese amor que fue al campo un día y ustedes conocen muy bien. Es el enamoramiento y es el amor que solamente el Espíritu de Dios puede derramar en los corazones de los elegidos de Dios. En ese aprendizaje, el apóstol Pablo comprendió el lugar de la ley en la nueva etapa, en la nueva dispensación, que era el nuevo pacto y el cumplimiento de las promesas. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que estaba inicialmente basada en sacrificios de animales y en prácticas continuas de ayuno y de días especiales, esa paz que tenía que repetirse y repetirse, esa paz enclenque, débil, esa paz alfeñique,
desaparece ante la revelación robusta de la persona de Jesús. Es la paz que el mundo no nos puede dar. Por eso Cristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es la paz que solamente se logra por el sacrificio de Cristo. Es la paz que llega a nuestras vidas por el llamamiento irresistible de nuestro Dios. Eso fue aprendiendo el apóstol Pablo y se iba enamorando de Jesús y se iba enamorando de las grandes verdades que iba aprendiendo. De nada vale, escuche bien, de nada vale que hayas tenido un encuentro con la verdad y no ames a Jesús como el apóstol Pablo lo amó. Añade el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la entrada a esta gracia por fe, no por vista. El apóstol Pablo estaba claro en ese encuentro con la verdad, en ese amor que nace en su vida y en su corazón. Ese caminar en la gracia es por fe. No por sacrificio de toros y vacas, no por días especiales que ellos podían ver. Es la fe que quebranta montañas. Es la fe que solamente Dios puede dar. Es la fe que nos hace caminar firmes en este camino que en ningún momento puede desviarse. Por eso el apóstol Pablo decía, estamos firmes en esta fe, firmes en esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, sabemos, esperamos. ¿Sabe algo? Cuando uno se enamora de la verdad, escuche bien, cuando uno encuentra la verdad y el amor llega a tu vida, tu esperanza es segura. Qué triste cuando esperamos en desamores, cuando esperamos en personas que a la larga nos fallarán, aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús. Por eso el apóstol Pablo enfatiza que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que ese encuentro con Jesús, que ese encuentro con la verdad, culmina y señala toda la gloria de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios, todo es para Él. Ahora, el versículo 3 y 4 me trajo una interrogante. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe, hermano? En el original, cuando habla de tribulaciones, habla de presiones exteriores. Son presiones que vienen de los enemigos de la iglesia, presiones que vienen de los enemigos de Cristo, de nuestros familiares que no conocen a Dios, de los que prometen y no cumplen, de aquellos que en el trabajo, en la familia, en los lugares donde estemos, presionan nuestra fe, nuestro caminar. Por eso la verdad, la reacción a la verdad produce en nosotros ese amor que nos lleva al compromiso,
Ese compromiso que tenía el apóstol Pablo, ese compromiso que derribaba barreras, montañas, que no tenía excusas de ninguna clase. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, en adelante el apóstol Pablo nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oye, y usted lee eso y piensa en la libertad que nosotros gozamos de predicar el evangelio todavía, y piensa en los creyentes asesinados en esta hora, en todos esos lugares, y pienso en el compromiso del apóstol Pablo, que no había dolor en el cuerpo, que no había dolor en el espíritu, que no había nada que lo detuviera, porque el encuentro con la verdad lo enamoró de Cristo y lo llevó al compromiso total. Por eso el apóstol Pablo insiste que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es el compromiso total del apóstol Pablo, ese encuentro con la verdad que genera ese enamoramiento por Cristo y su iglesia. Por eso, y le voy a decir por qué me confundió un poco. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y yo dije, pero ven acá. La tribulación produce paciencia, y la paciencia de nuevo prueba. Que esto no se acaba. Yo no, esto tiene que significar otra cosa, porque me suena como que la prueba produce paciencia y la paciencia prueba. Oye, ¿y qué mal se ha interpretado ese versículo? Porque en lo original, lo que quiere decir es que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, se refiere a los hombres y mujeres probados. Hombres ya que, y mujeres que, aquilatados. Hombres y mujeres que han pasado por el crisol. Hombres y mujeres enamorados de Cristo, que ante las tribulaciones, ante todo, la paciencia lo convierte en creyentes, erguidos, fuertes, sin excusas, como el apóstol Pablo, comprometidos por Dios porque aman y se enamoran de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Hombres y mujeres ya probados. Y la prueba, esperanza. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo, hermano? Cuando somos ya hombres y mujeres probados, hombres y mujeres probados, de verdad, ¿oyó? Hombres de quilates, mujeres de quilates. No hay nadie que mueva nuestra esperanza. No hay nada, como dice el apóstol Pablo, que aunque derribados, no destruidos. Por eso, en el versículo 5, el apóstol Pablo tiene como un tipo de colofón a lo discutido. Y la esperanza no avergüenza. Y usted dirá, ¿por qué el apóstol dice eso? ¿Usted ha pensado lo que estamos esperando? Le voy a decir lo que estamos esperando. Estamos esperando que el judío que usted y yo nunca hemos visto, que fue crucificado como un criminal, vuelva de nuevo al planeta Tierra, pero no
a San Juan, ni a Santurce, ni a Ponce. ¿Oyó? Venga el planeta Tierra a juzgar a vivos y a muertos. A todo el universo. Nuestra esperanza está firme. Nuestro enamoramiento está con Jesús. Es tal que el apóstol Pablo dice, esta esperanza que no avergüenza. Porque no necesitamos que el mundo nos diga, ya Dios ha dado la sentencia. Cristo, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Por eso añade, y aquí entra esa parte del gran amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu de Dios que vino sobre el apóstol Pablo, ese encuentro con la verdad que lo hace enamorarse de Cristo, lo lleva al compromiso tal que no importando las pruebas, las tribulaciones, las cárceles, los azotes, los peligros de muerte, no importa los rechazos de los amigos y de su país, de sus conciudadanos judíos, no importando nada de eso, el apóstol Pablo levanta la frente y sabe que ese amor que ha sido derramado en su vida, nadie se lo puede quitar. Si tú tienes ese amor, si tú tienes ese amor, has conocido a Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que esa palabra eterna quede prendada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Hay muchas reacciones ante la verdad, ¿oyó, hermano? Yo que trabajé en hospicio, cuando tenía que comunicar la muerte de un ser querido, muchos de ellos reaccionaban en negativa ante la verdad de la muerte. También hemos los franceses denunciando la persecución de cristianos y declarando algo que me llenó de sorpresa, que el cristianismo es parte de la esencia de Francia. Y posiblemente cuando ellos ven que la alternativa que se le acerca como una ola, que es el Islam, se agarran ahora. Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia, los primeros 5 versículos de Romanos 5. Estuve meditando en unas lecturas que hice esta semana sobre el martirio de los creyentes en Asia, en África, en el Medio Oriente, por las fuerzas desordenadas del Islam. La persecución de los creyentes en China, por el gobierno chino, que ante el avance del Evangelio pues ha entrado en pánico. Los gobiernos del mundo que están tímidamente levantando su voz en contra de la persecución de los cristianos en el mundo. El primer ministro del cristianismo como dique ante esa ola. Pero también pensaba en el apóstol Pablo. Le he puesto de título a mi sermón Verdad, Amor y Compromiso. ¿Y cuál fue la reacción del apóstol Pablo ante la verdad?